Muy buenas tardes, tutor y compañero. Mi nombre es John Hanner Miranda Pérez. Pertenezco al programa de Tecnología en Regencia en Farmacia de la Universidad UNAD. En el siguiente video les voy a hablar sobre la tarea número 6, que corresponde a la preparación de formas farmacéuticas dentro del laboratorio. El tema que les vengo a hablar son las mezclas. ¿Qué son las mezclas? Las mezclas son una sustancia que están formadas por varios componentes que no pierden sus características por el hecho de mezclarse, ya que no se produce una reacción química entre ellas. Las mezclas se dividen en dos tipos: mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas mezclas que sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista. Las mezclas heterogéneas es una mezcla en la que sus componentes sí se pueden diferenciar a simple vista, como por ejemplo cuando mezclamos el agua y el aceite. Se pueden diferenciar los componentes que utilizamos en la mezcla. Las características de las mezclas homogéneas son las siguientes. Las sustancias que la componen están distribuidos uniformemente. No es posible distinguir sus componentes por separado a simple vista. Mantienen la misma composición química a lo largo de toda la solución. Las características de las mezclas heterogéneas son: sus componentes no se encuentran distribuidos uniformemente. La composición química de sus elementos varía según la región de la mezcla, y es posible distinguir los componentes que utilizamos en esa mezcla. Tenemos ejemplos de las mezclas homogéneas, como lo son cuando mezclamos el agua y la sal, porque al momento de mezclar estos dos componentes no podemos distinguir a simple vista la mezcla. Ejemplos de mezclas heterogéneas, como podemos ver, son el agua y el aceite, porque su mezcla puede distinguirse a simple vista por más que la mezclemos. Muchas gracias. Mi nombre es David Rincón González, código 13512-243. El tema que voy a dar es el de separaciones. Vemos separaciones mecánicas y separaciones disfuncionales. Separaciones mecánicas, entre ellas vemos el tamiz. El tamiz es un proceso en el cual se separan sólidos con partículas de diferente tamaño. Estas se colocan en un tamiz o en un colador, se pasan las partículas y las de menor tamaño pasan y las de tamaño superior quedan en el tamiz. Se utiliza en operaciones farmacéuticas. Otro método de separación mecánica es la filtración. Es un método en el cual se separan sólidos en suspensión en un líquido, el cual se emplea un filtro o tamiz, y las partículas de mayor tamaño quedan, mientras las partículas de menor tamaño pasan por medio del filtro junto con el líquido. Este proceso se le conoce como filtración. Otro método de separación mecánica es la decantación. En este tipo de separación se utiliza un embudo de bromo o un embudo de decantación, donde se deposita la mezcla de los dos líquidos que tienen diferente densidad, el cual se permite la salida en la parte inferior del líquido más denso, y de esta manera
se logra la separación de los dos líquidos. Otro proceso de separación es la centrifugación. En este proceso se emplea una máquina llamada centrífuga y a través de su fuerza giratoria ella separa las partículas de mayor densidad con las de menor densidad, produciendo algo que se llama sedimentación. Ahora vamos a hablar sobre las separaciones disfuncionales. En ellas está, por ejemplo, la extracción. Podemos realizar extracción de líquido-líquido o extracción de líquido sólido. En el caso de la extracción de líquido-líquido, utilizamos un embudo para decantación. También es importante utilizar un disolvente, que es el que nos va a ayudar a realizar la extracción, separando la mezcla en un líquido más denso que el otro. ¿Cómo se realiza este proceso? En el embudo de decantación introducimos la mezcla a la cual queremos realizarle la extracción de líquido-líquido. Luego introducimos el disolvente, tapamos y realizamos un proceso de agitación enérgica, teniendo cuidado de abrir la llave del embudo periódicamente para que salgan los gases y evitar un rompimiento del embudo. Se sigue realizando este proceso hasta lograr la separación por medio de densidad y obviamente por medio del disolvente. De esta manera el líquido más denso se ubica en la parte inferior y utilizando el embudo de decantación podemos extraer el líquido y posteriormente el que queda en la parte superior. Y la extracción sólido-líquido se realiza a través de un proceso llamado método Soxhlet. Otra operación disfuncional es la desecación, la cual consiste en separar el líquido, ya sea parcial o total, de un sólido a través de un flujo de aire caliente, el cual debe ser inferior al punto de ebullición. Separación por evaporación. Este es un proceso por el cual se pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. La evaporación se puede dar a diferentes temperaturas. Es un proceso gradual y lento, aunque a mayor temperatura, más rápido la evaporación. A diferencia del punto de ebullición, la evaporación se da cuando el estado líquido de una mezcla pasa a un estado gaseoso y se produce una separación de partículas donde extraemos la parte líquida y va a quedar el soluto. Y por último, la electroforesis es una técnica de separación que se realiza en moléculas dependiendo de su movilidad en un campo eléctrico. Se puede realizar en papel de celulosa o en gel. Buenas tardes, compañeros. En el presente video les voy a hablar sobre las disoluciones. En farmacia las disoluciones son mezclas homogéneas de uno o más solutos en un disolvente. Para empezar a preparar disoluciones en un laboratorio de farmacia es necesario saber distinguir los distintos componentes de las mismas y conocer sus propiedades. Los componentes de las disoluciones son los siguientes: soluto, que es la sustancia que se disuelve; disolvente, que es la sustancia en la que se disuelve el solvente. Ahora bien, las disoluciones pueden ser sólidas, líquidas y gaseosas, dependiendo del estado en que se encuentre el disolvente. Cabe señalar que cuando se preparan disoluciones,
a nivel experimental, es necesario manejar datos de concentración. La concentración es la cantidad de soluto que se disuelve en un disolvente determinado. La concentración de una solución se puede expresar de la manera cuantitativa y cualitativa. En términos cuantitativos puede ser porcentaje en peso, porcentaje en volumen, gramos por litro, molaridad y molalidad. En términos cualitativos puede ser diluida o concentrada, saturada, insaturada y sobresaturada. Pueden ser de esta manera. La solubilidad es la cantidad de soluto que se disuelve en una cantidad dada de disolvente, lo cual resulta en una disolución saturada. La solubilidad es un término cuantitativo. Para determinarla se usa el coeficiente de solubilidad, el cual es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en 100 gramos o en 100 ml de un medicamento disolvente a una temperatura dada. Por último, cabe señalar que en la preparación de disoluciones a nivel experimental se siguen los siguientes pasos básicos. Se calculan las cantidades necesarias de soluto y disolvente. Se preparan los materiales y equipos necesarios para llevar a cabo la disolución. Se pesan o miden las cantidades justas de soluto y disolvente. Se homogeniza el soluto y el disolvente. Se traspasan las mezclas a un matraz aforado. Se ajusta gota a gota hasta el volumen final. Se acondiciona, se etiqueta y se conserva la solución preparada como una preparación farmacéutica. En ocasiones es necesario disminuir la concentración de la solución por medio de una dilución. Eso es un puntico ahí anexo. Espero haya sido lo suficientemente explícita en este video. Muchísimas gracias, compañeros. Buenas noches, mi nombre es Verena Candelaria Fernández, estudio Tecnología de Regencia en Farmacia en la Universidad de Corozal. Mi presente trabajo hace parte de la tarea 6 para presentar la evaluación final del curso de farmacotecnia, operaciones farmacéuticas, las operaciones farmacéuticas relacionadas a la distribución. Las disoluciones son mezclas homogéneas de dos o más sustancias. Los tipos de disoluciones son diluidas, saturadas, sobresaturadas, concentraciones. A mí me correspondió concentradas. Este tipo de disoluciones hay bastante cantidad de soluto disuelto, pero el disolvente todavía puede seguir admitiendo más soluto. Existen distintas formas de expresar la concentración de una disolución, pero las tres más utilizadas son los gramos por litro, el volumen a volumen y la molaridad. Los gramos por litro indican la masa del soluto expresada en gramos, contenida en un determinado volumen de disolución, que está en litros. Así, por ejemplo, la disolución del cloruro de sodio en una concentración de 40 gramos de cloruro en un litro de disolución, ¿sí? Sería 40 gramos de cloruro es en un litro de disolución. Ahora porcentaje del volumen. El porcentaje del volumen es la fracción del volumen en un tanto del volumen que indica el volumen del soluto por cada 100 unidades de volumen de disolución. Entonces, el porcentaje de volumen a volumen viene determinada por la siguiente fórmula: porcentaje de volumen sobre volumen por 100. Por ejemplo, tenemos que calcular la concentración en porcentaje de volumen de 180 centímetros
cúbicos de vinagre disueltos en 1.5 de agua. Entonces tenemos el volumen del soluto, que es 180 centímetros, pasados a litros, 180 centímetros cúbicos, ¿sí? Pasados a litros darían 0,18 litros. El volumen del disolvente, que es 1.5 kilogramos de agua, que sería 1.5 litros. Entonces se suma el volumen del soluto y el disolvente y tenemos 1.68 litros de disolución. Eso en porcentaje de volumen sería 0,18 sobre 1.68, que es la disolución, por 100 da el 10.7%, que es el porcentaje de volumen sobre volumen. La otra concentración es la molaridad. Se define como la cantidad de sustancias de soluto expresada en moles en cierto volumen de disolución, expresada en litros, es decir, M en N sobre B. El número de moles de soluto equivale al cociente entre la masa del soluto y la masa de un mol, la masa molar. Por ejemplo, tenemos 70 gramos de cloruro de sodio con la masa molar del cloruro, que es 22,98, y la masa molar del cloruro, que es 35,5. Sumamos las dos masas para poder calcular la masa. Entonces, es decir, que la masa será 70 sobre 58 es igual a 1,2 moles. Por tanto, 1,2 dividido en 2 litros, que es lo que lo vamos a disolver, serían 0,6, que esa es la masa molar. Muchísimas gracias.